Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más, a la clase de Matemáticas 3, un 10º grado de BCH. La lección número 2, probabilidad, la unidad número 3, siempre probabilidad. Mi nombre es Franklin Pugón, siempre es un gusto saludarles y analizaremos la clase número 3, eventos. El objetivo es calcular la probabilidad de un evento. Como materiales tenemos libro de texto del estudiante, cuaderno, lápiz, borrador, entre otros. Página, guía del docente y libro del estudiante. En la guía del docente se ubica en la 104 y 105 y en el libro de texto del estudiante 72 y 73 estos contenidos. Tenemos el ejemplo 2.2. Se lanzan dos dados. ¿Cuántos resultados posibles se pueden obtener donde la suma de los números sea 5 o bien sean 8? Es importante considerar que en este experimento se están pidiendo la ocurrencia de dos posibles eventos, no uno, sino que dos, por lo cual es interesante analizarlo. Llamémosle A al evento de obtener dos números cuya suma sea 5 y llamémosle B al evento de obtener 8 o la suma de dos números sea 8. Bueno, n de A es igual a 4, pero dirán, ¿por qué 4? Veamos entonces. Para obtener 5, las combinaciones posibles 1 y 4, 2 más 3, 5, 3 más 2, 5, 4 más 1, 5. Entonces tenemos 4 posibilidades de ese evento o número de elementos. Ahora, número de elementos de B, de obtener 8, pues son 5. ¿Por qué? Porque las posibilidades serían 2 más 6, 8, 3 más 5, 4 más 4, 5 más 3 y 6 más 2. Por lo cual tenemos, para que sumen 5, 4 posibilidades y para que sumen 8, 5 posibilidades. Pero son dos eventos totalmente diferentes. Entonces, gracias al conteo de la suma, al principio del conteo de la suma, podemos diferenciar estos dos elementos y en realidad los vamos a sumar. Los n de A más n de B. N de A es 4 más 5, que es n de B, va a ser un total de 9. Es decir, de todos los resultados posibles nos pueden dar 9. Y la expresión anterior se pudo escribir gracias a u, B, que es igual a tener la suma de los elementos del primer evento más la suma de elementos del segundo evento. Y a esto se le llama unión de eventos. Veamos qué es la definición entonces. Fíjense bien, debemos de tener un conjunto A y B, dos eventos cualesquiera de un espacio de eventos. La unión de eventos A y B es el evento que consta de los elementos que pertenecen a A o B y que se representan como A, U, V y se lee A unión B. Pero, ¿qué significa esto de elementos que pertenecen a A o B? Matemáticamente es la suma de los elementos de A más la suma de elementos de B. Lo vamos a ver más con un ejercicio que tenemos por acá. Ejercicio 2.4. Dado dos eventos, exprese la unión de los eventos pedidos si. Veamos la opción A. Tenemos el conjunto, o llamémosle evento A, 2, 4, 6, 8. Evento B, 1, 3, 5, 7 y 9. Estos son los elementos del evento. El evento C, cara y escudo. El evento D, azul, rojo, negro y verde. Y el evento E, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Entonces es evidente que el espacio muestral es A, unión B, unión C, unión D, unión E. Todo nuestro espacio muestral es la suma de todos estos conjuntos, de elementos de estos conjuntos o de eventos. Nos piden lo primero, A unión B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Debemos recordar la unión de eventos. Recuerden, con la unión de eventos es los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Y como les mencioné anteriormente, que matemáticamente se representa con la suma de elementos de un conjunto más la suma de elementos del otro conjunto. En este caso, pues son eventos. Entonces recordemos quiénes son los elementos de A, del evento A, 2, 4, 6 y 8. Los elementos de B, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, si nos hablan de la unión, pues sería juntar los numeritos o los elementos de A con los numeritos o elementos de B. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como respuesta, pues tendríamos la unión de los elementos antes mencionados, A y B, son los números del 1 al 9.
Muy bien, veamos ahora siempre el ejercicio 2.4, ahora el inciso C, C unión B. Pero recordemos quién es C. C pues es un evento y tiene los elementos cara y escudo. Y D es otro evento que tiene los elementos azul, rojo, negro y verde. Debemos recordar la definición de elementos que consta de la suma de elementos de A y B. O bien los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, que matemáticamente se representa como una adición. Entonces sería C unión B, pues sería juntar o sumar lo que es cara y escudo, que son los elementos de C, y azul, rojo, negro y verde, que son los elementos de D. Por lo cual tendríamos que la respuesta o la unión de C y D, pues es cara, escudo, azul, rojo, negro y verde. Veamos otro inciso. A unión B, unión E. Fíjense bien que estamos uniendo ya ahora tres eventos. Ya no solamente dos, sino que tres. Pero tienen la misma idea. ¿Quiénes son los elementos de A? 2, 4, 6, 8. Los elementos de B, 1, 3, 5, 7 y 9. Y los elementos de E es 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Cuál sería nuestra unión? Pues, fíjense bien, juntar todos estos. A unión B, unión E sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 17. Fíjense bien que aquí aparece el 2 dos veces, pero como es el mismo, solamente lo voy a colocar una vez. No hay necesidad de colocarlo dos veces. Lo mismo sucede con el 3, lo mismo sucede con el 5 y con el 7. Aparecen dos veces, pero solamente basta con colocarlo una vez. Muy bien. Veamos, la unión de dos eventos se puede dar que no tengan nada en común o que compartan algunos elementos. Son dos tipos totalmente diferentes. ¿Qué va a suceder? A unión B, A unión B y A unión B. En este caso comparten algunos elementos como fue el caso de de este ejemplo, y pueden suceder otros casos que no comparten ninguno. En este caso se le llama una unión vacía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los elementos que se repiten se cuentan solamente una vez, como se los mencioné. Muy bien. En el ejercicio 2.4 los eventos B y E tienen elementos en común, 3, 5 y 7. Este evento resulta de la intersección de B y de E. Intersección es otro concepto que vamos a analizar y vamos precisamente ahorita. Definición, intersección de eventos. ¿Qué es esto de intersección? Pues se viene a la mente elementos en común. Pero veamos, sean A y B dos eventos cualesquiera de un espacio de eventos, la intersección de los eventos A y B es el evento que contiene los elementos que simultáneamente pertenecen a A y que pertenecen a B. Y se representa como A, este símbolo, B, y se lee como A intersección B. Y pues esa intersección representa los elementos que tiene A, pero que también tiene B. Precisamente eso en común, A intersección B. Pero también pueden tener dos conjuntos que no van a tener intersección, no necesariamente. Y lo vimos en algunos ejemplos anteriores. Y cuando estos conjuntos no tienen elementos en común, por ejemplo, el evento A, 2, 4 y el evento B, 6 y 8, no se repiten los números, son diferentes. Entonces decimos de que es una intersección vacía, este es un conjunto vacío. Es decir, conjunto vacío, es decir, podemos decirlo en otras palabras que no tiene elementos en común. Y los eventos pues no tienen elementos en común cuando la intersección es vacía, lo que les mencionaba anteriormente. El ejercicio 2.5 se lanzan 3 dados y se registran la suma de los puntos en el siguiente subconjunto del espacio muestral. Estos 3, bueno, no los voy a decir cada uno, sino que es desde el 3 hasta el 18. Consideremos los siguientes eventos. A, salir un número múltiplo de 3. El evento B, salir un número primo. Recordemos, los números primos son los números que solamente se dividen por 1 y por el mismo. Y C, salir un número mayor o igual que 12. Entonces veamos, determinar n de A intersección B. Para ello es útil pensar en sacar los elementos de A, que es salir un número múltiplo de 3. Y de todo este espacio muestral, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Quiénes son los n de B?
los elementos de B, salir un número primo. Pues los números primos aquí son 3, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Y cuál es la intercepción de estos elementos? Recuerden, intercepción, no, elementos en común. Fíjense bien, el único número que se repite acá en los dos elementos es 3. 6 no, 5, 9, 7 no. Los demás no. Entonces, la intersección de elementos de A y elementos de B solamente es 3. Por lo tanto, podemos decir de que la intersección de estos dos conjuntos precisamente solamente es un elemento. Y es 3. Ahora siempre en el ejercicio 2.5 vamos a analizar el inciso B, salir un número primo. Vamos a determinar C, que es la intersección de A, B y C. Entonces veamos, ¿quién es A? Los múltiplos de 3, ya los habíamos mencionado, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Quién es 1, 5, 7, 11, 13 y 17? Y salir un número mayor o igual que 12. Mayor o igual, entonces tiene que ser 12, 13 hasta 18. Ahora veamos qué número se repite. El 3 solamente está en los primeros dos, pero no está en el otro. El 12 está en el primero y en el tercero, pero no está en el segundo. El 18 está en los primeros y en el tercero, pero no está en el segundo. 17 está en los primeros, en el segundo y el tercero, pero no está en el segundo. Está bien difícil encontrar. Entonces, como no tienen en los tres subconjuntos, entonces podemos decir de que la intersección es vacía, es decir, no tiene elementos en común. Esa sería nuestra respuesta precisamente. La intersección de esos tres conjuntos no tienen elementos en común. Muy bien, y pues precisamente cuando no tienen elementos en común sale otro concepto a relucir, que son los eventos mutuamente excluyentes. Sean A y B dos eventos, se dice que A y B son mutuamente excluyentes o disjuntos también se le llama, si no tienen elementos en común. Es decir, A intersección B es conjunto vacío. Y veamos el ejemplo 2.3, que es súper facilito. En el lanzamiento de un dado se establecen los eventos. A, obtener un número par, 2, 4 y 6. Y B, pues obtener un número impar, 1, 3 y 5. Veamos si son eventos mutuamente excluyentes. O si la intersección es vacía. Pues es evidente. El evento A no hay en el evento A no hay un 1, 3, 5, ni en el evento B hay un 2, 4, 6. Entonces no hay elementos en común. Podemos decir que en este caso los dos eventos son mutuamente excluyentes. Recuerden, eventos mutuamente excluyentes, que la intersección sea vacía o que la intersección no tenga elementos en común. Eso en otras palabras. Y pues les propongo algunas tareas, algunos ejercicios muy bonitos, utilizando el teorema que les acabo de mencionar anteriormente. Y aquí están, como siempre, los ejercicios para que puedan practicarse en la comodidad de sus casas. Las respuestas. Muy bien, y los créditos, pues mi nombre es Franklin Fugón, miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente del Valle Sola. Siempre es un gusto acompañarles. Gracias por su atención.